Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Frutos, presentándote el capítulo Gozo, donde Nicolás Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invita a conocer el gozo que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. ¿Qué es el gozo para Dios? ¿Y cómo podemos experimentar ese gozo en nuestras vidas? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, tal vez acompañando este momento en el que vamos a compartir como yo, con un cafecito. ¿Me permites? Voy a tomar un sorbito. Tal vez un tecito, un juguito, algo para disfrutar de este momento en compañía de Condominio y de esta serie que hemos estado desarrollando, que hemos llamado Frutos. En esta serie hemos estado recordando, reanalizando, reestudiando un espacio de la Biblia, un espacio que tiene relación con una carta que escribió un apóstol que fue llamado Pablo, o apodado Pablo, llamado Saulo. Esta carta fue dirigida a una comunidad que fue conocida como los Gálatas. Y en el capítulo 5 de esta carta, Pablo desarrolla una idea que es alucinante, que tiene que ver con... Él lo desarrolla, él lo llama como los frutos de tener al Espíritu de Dios en la vida de cada persona, en la vida tuya, en la vida mía. Las consecuencias de tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y esta idea particularmente la desarrolla entre el versículo 16 al 22 y quiero que la podamos leer al menos estos primeros versículos. El versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, hay un conflicto en nuestros espíritus, en nuestro ser. Por un lado, Pablo dice: anden en el Espíritu. Y por otro lado manifiesta que la carne, de manera conceptual, que tiene que ver con todo aquello, digamos, y que lo va a definir luego, con todo aquello que va en contra del Espíritu, también está en nosotros. Y hay una guerra en nuestro ser. Y dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pleitos, celos, iras, idolatría, hechicería, enemistades, celos. ¿Cuántas veces de alguna forma hemos sido parte de esto? ¿Cuántas veces hemos observado esto en nuestra vida y en la vida de los demás? La carne es parte de nosotros. Es un elemento que tira de nosotros. Pero también está el Espíritu, y Pablo en este fragmento de la carta que le escribe a Gálatas, si bien estaba hablándole a ellos, también nos habla a nosotros y nos invita, nos dice: anden en el Espíritu. Y acá en el versículo 22
es donde Pablo finalmente revela cuál es la consecuencia, cuál es el resultado de tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y muchas cosas. Y hoy vamos a quedarnos con uno de los puntos que se relaciona con este fruto que significa tener a Dios, y es el gozo. En este episodio vamos a hablar de el gozo. Sin duda has escuchado hablar de esa palabra, el gozo. Yo quiero preguntarme hoy, ¿qué significa tener gozo? ¿Qué significa la palabra gozo? ¿Qué piensas cuando te hablan de tener gozo? Muchas veces podemos caer en alguna relación como, qué sé yo, gráfica o mental de relacionar la palabra gozo como con algo meramente religioso. O también podemos pensar en un significado masivo, un significado de una convención, digamos, donde todos entendemos esto como mucha alegría o una alegría intensa. Cuando yo pienso en la palabra gozo, incluso cuando se indaga en algún diccionario, el resultado de esta búsqueda va a ser tener mucha alegría, tener una alegría demasiado desbordante. Ahora, ¿será que el gozo es meramente una emoción? Porque, digamos, las emociones, que dicho sea de paso son una parte fundamental de nuestro ser y de nuestra alma. Va a sonar raro decirlo, pero a mí me encantan las emociones. Creo que las emociones son algo demasiado importante para nuestro desarrollo como persona. Son demasiado válidas, creo yo, son ese elemento que Dios puso para que entendiéramos lo que significaba vivir. La vida tiene sentido con las emociones, pero seamos honestos. Hay algo que pasa con las emociones. Las emociones vienen, hacen lo suyo y después se van. De alguna manera las emociones pueden a veces ser efímeras. Venir, irse y no necesariamente tener una estabilidad en nuestro ser. Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿el gozo será que es meramente una emoción? Porque alguna relevancia tiene que tener el gozo para que Pablo lo mencione justo después del amor, como si fuera el segundo elemento en cuanto a importancia, si lo entendiéramos así, dentro de este fruto, dentro de esta consecuencia que tiene el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿por qué será que el gozo está ahí, siendo que podría eventualmente ser más que una emoción? Si indagamos en algún diccionario, el gozo aparece como una emoción, como una alegría. Y de hecho, el mismo Pablo enfatiza acerca del gozo no solo en esta carta, sino que en otra carta más. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Luego en Filipenses 4:4, Pablo manifiesta la siguiente idea. Dice, gócense en Dios. Gócense en Dios. Y dice, y repito, gócense en Dios. Pareciera que el gozo es un elemento importante, primero, porque Pablo lo manifiesta como un elemento crucial en relación a la consecuencia, al fruto que tiene el Espíritu de Dios en nuestra vida, pero además, en sus otras cartas, vuelve a manifestar esta idea del gozo. ¿Será entonces
que el gozo trasciende a ser una mera emoción. Porque, insisto, las emociones van, las emociones vienen, las emociones vienen y las emociones van. ¿Cómo entonces una emoción podría ser solo o podría ser un fruto del espíritu? Tal vez el gozo no sea solo una emoción. Tal vez surge desde un lugar en nuestro ser que se relaciona con la emoción, pero tal vez el gozo es más profundo que una emoción. Y para poder descubrir, para poder indagar, para poder entender si es que esto es así, quiero invitarte a que vayamos a Hebreos, el capítulo 12, y que podamos leer los primeros 2 versículos. Porque me parece que aquí puede que haya una clave para entender si esto es así. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo alrededor de nosotros tanta gente observándonos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la fe, el CEO de la fe, quien creó la fe y quien la consumó, quien la llevó al acto mismo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Aquí la idea del gozo toma un giro profundo, porque por primera vez se nos presenta el gozo relacionado con el sufrimiento. Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, debido al gozo que se puso delante de él, el gozo que fue manifestado para él, decidió sufrir. ¿Qué les parece esta idea? El gozo puede generar en nosotros una emoción para tomar decisiones importantes. El gozo movilizó a Jesús desde su humanidad para tomar una decisión en favor de sufrir y de atravesar el oprobio, a pesar de que él lo menosprecia y lo ve como algo insignificante. Pero la consecuencia fue que se sentó a la diestra del trono de Dios, o sea, el gozo. El gozo puede tener una relación con otras emociones. El gozo, entonces, tiene una trascendencia, porque Jesús, a través del gozo, decidió sufrir la cruz. ¿Será que entonces el gozo en nuestra vida puede movilizar más que solo emociones de alegría? Porque muchas veces cuando somos desafiados a tener gozo, se nos hace como distante, sobre todo en estos tiempos, donde en realidad pareciera, de manera rápida, tan difícil pensar en tener gozo. Y es porque en realidad vemos el gozo como una mera emoción, como el desafío de estar alegres. Pablo dice, estén siempre alegres. Dice después, o en Filipenses dice, alégrense y gócense en Dios. ¿Cómo podría gozarme en Dios si mi vida no me permite estar gozoso? Bueno, Hebreos 12, versículo 2, nos revela que el mismo Jesús, a través del gozo, decidió sufrir. Esta idea nos revela que el gozo es algo más profundo. No es el simple hecho de estar alegres. Es un estado del alma,
un estado del alma en donde podemos ver más allá. Podemos ver más allá de lo que está sucediendo ahora. Y puedo encontrar alegría en mi vida porque sé que esto no es el fin. Jesús encontró alegría en su vida porque se dio cuenta que la cruz y el oprobio eran solo una prueba que había que cruzar, pero después de eso había un premio, había un resultado mayor. Entonces el gozo nos invita a estar alegres más allá de lo que está pasando hoy en nuestra vida. Por eso es un fruto del Espíritu. El Espíritu trae gozo porque nos permite ver más allá. Nos permite percibir que nuestra vida no es solo este momento, que nuestra vida va a tener una trascendencia, que tarde o temprano todo esto que estamos pasando se va a acabar. El gozo es una especie como de decisión de mantener la alegría más allá de lo que me está pasando. Es una alegría que trasciende este momento. En la historia que desarrolla la Biblia existió la manifestación de uno de tantos profetas, el cual se llamó Habacuc. No sé si alguna vez has escuchado hablar de Habacuc, pero te lo quiero presentar. Habacuc fue uno de tantos profetas que dejó manifiesto en la Biblia previo a la llegada de Jesús. Y si bien su manifiesto es pequeño, en el final prácticamente de sus escritos hay una oración en forma de poema que es francamente fascinante, maravillosa. Y quiero leerla para ti en este momento. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto, aunque las cosas no salgan bien, aunque esa oración que estuve haciendo con todo no sea respondida en el momento en que yo esperaba, aunque esta situación que me está premiando en este momento en la vida no se resuelva como yo espero, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque no haya abundancia, aunque las cosas no ocurran como mi voluntad espera, aunque no pueda ser satisfecho con lo que estoy buscando, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo es entender que hay algo más, que mi vida no está definida aquí y ahora con todo lo que me está pasando. El gozo es observar a través del horizonte y aún así encontrar alegría, aunque falte el producto del olivo y las ovejas sean quitadas y no haya vaca en los corrales, aunque las cosas no funcionen, aunque tenga que atravesar el valle de sombra y de muerte, aunque tenga que ser crucificado, aunque tenga que ser menospreciado, con todo lo que soy, con todas mis emociones, con toda mi mente, con todo mi cuerpo, me gozaré en el Dios de mi salvación.
Porque nuestra alegría no tiene que ver con lo que está pasando aquí y ahora. Nuestra alegría tiene que ver con esa confianza de que Dios es nuestro alfa y nuestro omega, de que Dios es nuestro principio y nuestro fin, de que Dios, como sigue relatando Habacuc, dice, Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él pone nuestro terreno en un lugar seguro y nos dará en un futuro también un lugar maravilloso y seguro. Un lugar que no conocemos, pero que conoceremos y que probablemente, más allá de lo tangible, sea un lugar de paz, una paz inapagable, una paz que no se puede entender y que no se puede cambiar. El gozo, entonces, es trascendente, no es una mera emoción. ¿Cómo podemos acceder entonces a esta maravilla que es el gozo? ¿Cómo puedo obtener el gozo que parece ser tan lejano? Quiero dejarte con la clave y no quiero que sean mis palabras, sino que quiero que sean las palabras del mismísimo Jesús. Hablando en el libro de Juan, y voy a leer desde el capítulo 15, desde el versículo 1 al 11. Él dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Quédense conmigo, que yo me voy a quedar con ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no se quedan conmigo, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, el fruto del Espíritu que habla Pablo después. O sea, el que me permite estar en él, como dice Pablo, que el Espíritu está en él y por eso lleva fruto. Bueno, dice Jesús, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecen en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es donde Dios alcanza su gloria, en que nosotros recibamos su Espíritu y que este Espíritu sea trascendente y genere una consecuencia en nosotros. Como el Padre dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.